La crisis financiera de Argentina inicia en 1970 por los excesivos gastos de los gobiernos militares, lo que provocó un cambio en la deuda externa de 7.875 a 45.087 millones de dólares. Esto, a su vez, subió el retraso salarial y la pobreza del 5 al 37%, todo esto entre 1975 y 1982. Para 1986 la inflación se fue al alza, por lo que los precios de cada sector comenzaron a verse afectados. El golpe a los precios de los productos de exportación fue del 40%. En 1989 se implementó el Plan Primavera, el cual buscaba estabilizar la economía, pero duró poco y generó desconfianza entre los ciudadanos. Para este mismo año, el Banco Mundial suspendió su ayuda a Argentina. Entre 1992 y 1994, el gobierno de Menem dictó más de 300 leyes y privatizó todo a su alcance. En 1991, Domingo Cavallo aprueba un programa de reformas, entre ellas la trascendental Ley de Convertibilidad, que establecía la paridad simbólica de $1 igual al peso. A partir de 1998, Argentina sufrió una crisis profunda y la oposición social contra Menem se hizo cada vez más activa. A finales de esta década, iniciaron huelgas organizadas por todos los gremios. En 1999, De la Rúa sucedió a Menem al inicio del gobierno. Decretó el primero de 3 paquetes impositivos, provocando que los indicadores económicos se tornaran negativos. A fines de 1999 e inicios del 2000 se veía un pequeño crecimiento económico, pero en 2000 el aumento de impuestos aniquiló la recuperación económica. Se consideró que la disminución del déficit presupuestal infundiría confianza en las finanzas del gobierno, disminuyendo tasas de interés y provocando crecimiento económico. Los nuevos impuestos hicieron tambalear la economía. Los cambios en la política cambiaria hicieron disminuir la confianza en el peso. Los préstamos y depósitos en dólares estuvieron en peligro y provocó el alza de las tasas de interés. Argentina pagaba entre 3% y 9% arriba de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Producto de todos los errores, se incrementó al 13%, 16% y en octubre de 2001 al 20%. Los inversores temían el default con tales tasas de interés. La deuda crecía tan rápido que rebasaría la capacidad del gobierno y la economía para pagar. Bueno, analicemos la crisis financiera argentina según el modelo Diamond-Dudley. Pero, ¿de qué es ese modelo? El modelo Diamond-Dudley fue publicado en 1983 por Douglas Diamond de la Escuela de Chicago y Philip Dudley de la Universidad de Yale. Esta habla sobre la crisis bancaria y de cambios, que se presenta cuando los depositantes deciden retirar todo su dinero del banco al creer que puede quedar en quiebra. Si esto se corre de voz en voz, lo que sucederá es una corrida bancaria. Para evitar las corridas bancarias, el gobierno argentino, el cual estaba endeudado al intentar financiar la deuda externa y por recomendaciones del Banco Central, decide restringir la liquidez de su moneda. Y por causa de estas restricciones, los argentinos estallan en revueltas y grandes manifestaciones. Además de esto, algunos de los factores del contexto internacional que ayudan a empeorar la crisis financiera fue la caída de los precios de las materias primas, los efectos de la crisis mexicana y asiática y la devaluación del real brasileño, ya que Brasil era uno de sus más importantes socios comerciales. Para contrarrestar la fuga de capitales que ascendió a 81.800 millones de dólares, en diciembre se emitió un mensaje en cadena nacional donde Cavallo anunciaba la nueva política económica, que introdujo restricciones al retiro de depósitos bancarios, denominada popularmente como corralito. En un principio, la medida dictaba que el ahorrador solo podía retirar 250 pesos cada semana y que la medida duraría 90 días. Sin embargo, se podían hacer pagos con cheques. La reacción popular fue muy negativa, especialmente la de la clase media, por lo que la crisis económica también desembocó en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, aunque la protesta masiva más importante estallaría los días 19 y 20 de diciembre. Ante la indignación pública, esto desató protestas y manifestaciones masivas en las que murieron varias personas. Un supuesto fundamental del análisis de Diamond-Dudley es la incorporación de la restricción de servicio secuencial. Esto consiste en que los bancos están obligados a atender a sus clientes uno sobre uno a una base de primero llegado, primero atendido, pagando la suma estipulada en el contrato de depósito hasta liquidar en la totalidad de sus activos si fuese necesario. Esta restricción implica que en caso de corrida algunos de los agentes no podrán recuperar sus fondos porque llegado su turno para contactar al banco, este ya habría quebrado.
reforzando así los incentivos a correr sobre el banco, es decir, los bancos no presentaban problemas de solvencia a largo plazo, sino que son empujados a la quiebra cuando debido a problemas de coordinación, la totalidad o un grupo numeroso de agentes desean retirar sus depósitos en el corto plazo, precipitando una crisis de liquidez. La situación financiera del país no estaba en condiciones aptas para su buen funcionamiento. Por esto, el Corralito formuló la despropiación de las cuentas y depósitos de las personas en las entidades financieras. Esto significaba que las personas que tenían cuentas en los bancos de Argentina no podían ni siquiera manejar su propio dinero. El gobierno sabía que las personas, al ver la situación de endeudamiento y recesión, iban a intentar quitar todo el dinero de las entidades financieras para no perder sus ahorros. Si la mayoría de la población argentina sacaba el dinero que tenía en las cuentas de los bancos, el sector financiero se destruiría por falta de recursos. La única alternativa que el gobierno vio fue obligar a la no intervención de las personas al acceso de las cuentas. Con esto se buscaba forzar la permanencia del dinero en el sector financiero para tratar de sostener la economía, solo que esto no era posible con la participación obligada de los argentinos. La paridad entre el peso argentino y el dólar fue una medida impuesta en principios de la década del 90 por Domingo Cavallo, quien fue ministro de Economía durante el mandato de Carlos Menem y luego de Fernando de la Rúa. Esta fue decretada en 1991 y estuvo vigente durante casi 11 años. Este sistema fijo de convertibilidad monetaria consumía muchísimos esfuerzos económicos al Estado, además de esto generó una fuerte salida de capitales y un aumento en el desempleo. Ahora hablemos de la dolarización. Con este proceso, Argentina podía manejar la inflación, disminuir costos de transacción y ahora, al depender de la entrada de capitales, esto se veía reflejado en superávit y déficit comercial. Pero resulta que Argentina presentaba un déficit comercial con Estados Unidos, al igual que con Brasil, como en la situación mencionada anteriormente. Esta situación se agravó de una manera mayor. Debido a esto, la calificación del riesgo país cobró una gran importancia y se crea una fuerte dependencia de acreedores y organismos financieros internacionales. Ahora, compensar el déficit comercial con deuda tiene un límite, lo que produjo un desequilibrio en la balanza de pagos en donde Argentina tenía dos alternativas: cerrarse a las importaciones o cesación de pagos. Sin embargo, en el 2001, como a los acreedores se les dijo que no se les iba a pagar en dólares sino en pesos, se impulsó la pesificación, lo que generó una apreciación de la moneda argentina. A su vez, los pequeños comerciantes, los que participan en la economía, quedaron sin liquidez. Uno de los aspectos más importantes de la crisis argentina fue el Producto Interno bajó desde el 1998 hasta el 2002 un 28%. De mantener una inflación baja, inclusive negativa, a comienzos de la década de los 90, en el 2002 llegó a ser de un 41%. Adicionalmente, el desempleo llegó a una cifra récord de 23.6% en el 2002. Y otra cifra alarmante fue la tasa de pobreza, que en el 2002 alcanzó el 57.5%. Y otro factor muy importante en términos reales, los salarios cayeron un 23.7% en el mismo año. Debido a la apertura económica, la posibilidad de una crisis aislada es casi imposible. En Colombia, en el año 1999 se experimentó una de las crisis más marcadas del país. Esta crisis se vio reflejada en dos efectos de gran importancia para las finanzas de Colombia. En primer lugar, existió una fuerte desaceleración del Producto Interno Bruto. Adicional a esto, aumentó considerablemente la tasa de desempleo, se generó una fuerte crisis bancaria y el colapso del régimen cambiario que existía en aquel entonces. Influyó el impacto de las crisis asiática y rusa sobre la economía colombiana. Casi toda América Latina resultó afectada por fuertes caídas en los precios de sus productos de exportación y por la interrupción temporal del encarecimiento del financiamiento externo. Tanto la economía colombiana como la argentina recibieron daños colaterales por medio de la transmisión de los países asiáticos al resto del mundo. Los niveles de inversión extranjera se redujeron pues los inversionistas retiraban sus capitales de las economías que poseían características similares a las de países asiáticos. La grave crisis por la que atravesaba la economía argentina repercutió de varias maneras en los países vecinos debido a la fragilidad que aún tenían sus sistemas financieros. Las importaciones argentinas sufrieron una declinación impresionante. Resulta difícil calcular los efectos de la crisis argentina en el ámbito financiero debido al contexto de volatilidad sistémica que caracteriza a los mercados emergentes desde 1997. En conclusión, las malas políticas económicas trasladaron a Argentina de una recesión ordinaria a una depresión, con gran temor de la devaluación de la moneda. Como resultado, la confianza financiera y el gobierno argentino se debilitó.